Estamos aquí con el maestro, bueno, candidato a maestro, ahí va, está haciendo su tesis, Diego Merino. Él es egresado de la Universidad La Salle y es docente en filosofía, ¿no? Niveles medio superior y superior. Sí. Y bueno, desde que lo conozco ha sido un apasionado del cine. Creo que sí se puede definir como, además de como filósofo, como cinéfilo, sí, ¿no? Sí, mucho. Y está aquí para hablarnos de justamente esta relación de cine y filosofía. Uh-huh. Entonces, pues empezaría con esta pregunta. Bueno, primero gracias por la invitación. Sí, la invitación y bueno, haber tomado en cuenta como la amistad de profesor y alumno, pero también pues que hayas pensado en mí para esto. Me honra mucho. Gracias. No, gracias. Gracias a ti por aceptar. Bien, pues primero que nada, ¿qué es el cine? Bueno, esos son los vicios del filósofo, ¿no? Creo que, pues estrictamente el cine es una de las 7 bellas artes, la séptima, ¿no? Para ser precisos, la última, por decirlo de alguna forma, académica, ¿no? Porque también está el performance y está el happening, hay otras expresiones artísticas que se dieron después del cine, pero bueno, estrictamente hablando, o de academia ramplona, pues es la séptima bella arte y de alguna forma pues conjunta muchas de las anteriores. Sin embargo, creo que el cine tiene que ir más allá de esta situación, y cuando digo tiene que ir más allá, no nada más habría que circunscribirse como a la idea de solo el cine es Tarkovsky, Bergman, no sé, varios de estos autores como complejos y elevados, sino también yo creo que el cine es lo que vamos a ver en Cinemex, ¿no? Y más cuando tenemos en Cinépolis, no sé si se puedan dar comerciales, pero ya los hice. No me pagan. Y más cuando tienes pues una tarjeta que te ayuda, faculta, facilita, o sea, no, el cine no nada más es cineteca, sino es cualquier cosa. El cine es, creo que, un espejo, pero también es juego estético, ¿no? Es decir, el cine genera esta sincronicidad en el estilo junguiano, en el que uno se sienta y lo que está viendo lo asimila cada uno desde su forma. Es el estado de abierto heideggeriano que cada quien asimila de una u otra forma, ¿no? Pienso, por ejemplo, la cantidad de gente que salió a correr, los números que se dispararon, por ahí existe una estadística de cuántos tenis se vendieron y cuántos pants se vendieron cuando Rocky salió, ¿no? Es decir, no nada más es ver a Rocky, a Sylvester Stallone pelearse ahí contra Apollo Creed y demás, sino que es, al final uno termina y va a correr porque de alguna forma está buscando una mímesis con lo anhelado, porque el cine representa estos anhelos, pero también estas compañías ambiguas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Es la persona que pone la película dolorosa o romántica para sentirse acompañado, identificarse con los personajes o vivir. Creo que el cine tiene que ser una experiencia, no nada más es una expresión artística circunscrita a un grupo de personas que saben hacer cine o que saben criticarlo de manera meticulosa, sino que el cine tiene que ser una experiencia. En mi caso, que no me catalogaría experto en cine de terror como lo sería el gran maestro Jorge Grajales, pero como aficionado al género, yo creo que el cine tiene que ser una cuestión transgresora, tiene que irrumpir en el espectador. Y si a ti te irrumpe fuerte los Transformers porque tienes 6 años y Optimus Prime está haciendo sus situaciones y eso te llega, pues eso es parte del cine, ¿no? Es decir, es la manera en la que irrumpes. Es una bella arte popular, sí, cercana, accesible hasta cierto punto, pero que no por eso tiene que dejarse como relegada. El cine creo que es una expresión, como recurre el lugar común, pero es una expresión que debe irrumpir. Es una expresión artística que exige una experiencia estética, ¿no? Creo que eso podría ser el cine. Claro, con todos los asegúnes técnicos de lo que debe ser un cine, o lo que debe ser el cine, mejor dicho, ¿no? No nada más, pues, poner la cámara y grabar. Hay toda una estructura estética, ¿no? Y una serie de reglamentaciones cinematográficas. Pero vamos, de alguna forma creo que lo importante sería tocar estas fibras sensibles
Y aquí lo pienso mucho como en el estilo dionisiaco, ¿no? Cuando Nietzsche habla sobre el espíritu dionisiaco en la música que irrumpe sin pedir permiso, creo que el cine tiene que ser de alguna forma así. Uno puede estar sentado y una imagen, una composición de música, imagen, actuación, etcétera, irrumpe en el espectador. Fuera de eso, pues difícilmente podríamos hablar de cine y estaríamos hablando de otra serie de situaciones que no sean propiamente cinematográficas, y ahí creo que viene el problema de la definición, ¿no? Que entonces sí sería cine. No quisiera yo dar una respuesta porque sería limitar algo que no sería lo mejor o lo más prudente hacerlo, ¿no? Pero no sé, creo que más o menos eso podría yo decir sobre el cine, más que contestar qué es el cine, que creo que fue la pregunta. Sí. No sé si me fui por otro lado, pero me parece que es lo que puedo decir yo sobre el cine, o por lo menos la manera en la que yo asimilo el cine, ¿no? Ya sea una película de culto o una película que esté muy bien lograda, que cumpla con todas las especificaciones, hasta que vaya yo a ver una película normal con mis amigos y tenga ganas de salir jugando, ¿no? O sea, digo, Civil War no fue de mi particular gusto, pero por poner ahorita el ejemplo paradigmático de esta fecha de blockbusters, la intención es ir a ver Civil War y querer salir con tus amigos a jugar a que tú eres Capitán América aunque tengas 30 o 34 años. Lo que le pasó a toda la gente en diciembre con Star Wars, bueno, es que les gustó, ¿no? Porque a mí particularmente es algo que todavía no supero, el episodio 17, pero vamos, al final es como esta situación vivencial, mimetizarse con lo que acontece dentro de la pantalla, en el celuloide, ¿no? Ok. ¿Qué relación guardaría el cine con el discurso filosófico? Hay una editorial particularmente interesante que es Valdemar, tiene varias colecciones y entre ellas tiene la colección Intempestivas, que tiene muchos textos en torno al cine y a la filosofía. Varios de los que escriben ahí son filósofos. Entre ellos, si no me equivoco, Pilar Pedraza es una de las más destacadas. Y la relación es intrínseca y me parece que no del todo consciente. No creo que los primeros cineastas hayan tenido una intención consciente o vehemente, digamos, de plasmar elementos filosóficos dentro de... Sin embargo, se da. Y no creo que se dé de manera forzada. Hay muchas obras en las que es palpable la filosofía. Si la filosofía es a veces un tanto etérea, sobre todo cuando estamos leyéndola, creo que los estudiantes de filosofía no leemos muchos libros de filosofía porque con un párrafo a veces nos basta para muchísimo análisis, mucho tiempo, ¿no? A diferencia de ciertos literatos que exigen leer la novela completa, el filósofo puede acercarse a un solo párrafo y dar vueltas. Claro, esto de alguna manera conlleva tener un panorama general del autor que se está leyendo. Pero de repente las letras pueden ser un poco etéreas, susceptibles a una taza de café y un cigarrillo completo para poder analizar bien. Y en el cine no, en el cine de alguna forma está materializado de una forma, digamos, histriónica, sí, porque están todos los actores desenvolviéndose de alguna forma, pero vamos, hay muchos autores que abiertamente han hablado sobre esta relación. Estoy pensando en Elias Merrigh, espero que así se diga, este director que tiene, hasta donde tengo entendido, 3 películas. La sombra del vampiro fue la segunda película, la tercera es una que se llama Subject Zero, y la primera, su ópera prima, que de hecho fue un trabajo de universidad, es Bigoten, una película, algunos la consideran como terror surrealista, no estoy seguro que el término sea lo mejor, pero esta película de Bigoten plantea situaciones verdaderamente álgidas en la que el espectador puede sentirse verdaderamente incómodo. Cuando uno termina de ver la película, tiene una duración de 1 hora y 20, 1 hora y 10 más o menos, el espectador no sabe bien qué acaba de ver, ¿no? Es como una bofetada fuerte en la que se vio una secuencia, una serie de elementos transgresores, subversivos, desagradables, ¿no? La primera secuencia es un hombre que está con una navaja de afeitar, rasgándose el estómago y sacándose los intestinos.
que como dato curioso pues no son intestinos, son de hecho calcetines de color rojo, ¿no? Solamente como la película está en blanco y negro y tiene una serie de filtros, pues parecen realmente vísceras. Cuando terminé de ver la película uno no entiende qué ha visto, y cuando se lee la sinopsis, que en realidad es más bien una entrevista que se le hace a Ellis Merrick sobre su película Bigoten, él confiesa que la película narra sobre el suicidio de Dios y cómo el suicidio de Dios de alguna manera genera la naturaleza que a su vez deviene en humanidad. Eso es un planteamiento completamente basado en Philip Mailander, ¿no? Más que en Nietzsche con la muerte de Dios, porque Merrick no sostiene que Dios muere, sino es el Dios que se suicida y con eso da paso a la naturaleza. Eso es Mailander en filosofía de la redención, ¿no? El suicidio de Dios que genera, o de alguna manera, de manera involuntaria, deviene el universo. Entonces ahí hay una situación tangible. Claro, aquí Merrick no lo está volcando en palabras, no es una persona sentada y habla bla 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 bla, sino que presenta imágenes, situaciones adversas que están hablando de Mailander. Pienso también, por ejemplo, en Janez Van Mager, este director checo que tiene pues muchas películas, entre ellas Alicia es la más famosa, pero Conspiradores de Placer, Otesanek, Lunacy, en la que hay un planteamiento filosófico muy de corte nietzscheano, sadiano. De hecho, no sé si sea la última, pero la última que recuerdo, que es Lunacy, un homenaje al Marqués de Sade y a Edgar Allan Poe. Los primeros minutos de la película es él parado diciendo el cine ha muerto y da una explicación de por qué el cine ha muerto. Eso es completamente filosófico, ¿no? Claro, el discurso en el cine no exige que sea erudito o grandilocuente. No, puede haber mucha filosofía y se plasma, la imagen irrumpe fuerte, ¿no? Claro, se necesita de un estado de abierto. Y cuando hablo de un estado de abierto, estoy pensando en Heidegger, que sería un poco confundir el mundo con la tierra, pero en términos coloquiales es, en el momento en el que yo me siento a ver una película donde sale Johnny Depp, el estado de abierto sería, estoy viendo a Johnny Depp, pero no estoy viendo a Johnny Depp. Estoy viendo a Jack Sparrow, pero cuando veo a Jack Sparrow no veo a Jack Sparrow, veo a Johnny Depp, pero cuando veo a Johnny Depp no veo a Johnny Depp sino a Jack Sparrow. Es decir, de alguna forma se pierde el actor con el personaje y ahí estamos logrando pues un estado de abierto. Yo me arrojo. Cuando tengo oportunidad de platicar sobre cine de terror, hay una pregunta obligada siempre, que es ¿qué película de terror es la que más miedo te ha dado? Y yo siempre contesto lo mismo. No tengo una película específica que me haya dado miedo, porque trato de que todas me den miedo. Si yo me siento a ver una película de terror machamente, voy a perder 1 hora y media de mi tiempo, porque no me va a dar miedo realmente. Uno tiene que sentarse sensible a ser espantado, ¿no? O sea, en el estado de abierto. Ya sé que lo que pasa ahí no es real, no están matando a alguien, pero estoy dispuesto a disfrutar a Viernes 13, bueno, Jason Voorhees que llega y destroza y involucrarme. Claro, hay películas bastante malas, aunque uno está en estado de abierto puede sentir la empatía, ¿no? Pero vamos, de alguna forma a esto me refiero con el estado de abierto. Sé que lo que acontece dentro de la pantalla no es real, pero dejo que irrumpa, ¿no? Que entre en mí. Y esto, bueno, pues es una experiencia estética que de alguna forma se relaciona con la filosofía. Hay muchísimos autores, más ahora en las redes sociales, hay muchísimos artículos sobre películas inspiradas ¿no? En el pensamiento de Sartre, en el pensamiento de Camus, en el pensamiento de Nietzsche, en el pensamiento de Sade. Entonces, vamos, la relación es intrínseca. No sé qué tanto muchas veces pueda ser una situación consciente. Lars von Trier me queda claro que sí, de manera consciente plasma ahí elementos nietzscheanos, ¿no? Pero uno puede ejemplificar, y esto cualquier profesor de filosofía lo puede corroborar. No hay una sola clase de filosofía durante todo el semestre en el que no se pueda dar un ejemplo de cine, ¿no? Como ¿se acuerdan tal parte? ¿No? Si vamos a empezar a hablar de nihilismo, por favor vean la secuencia de Joker con Batman o con Doble Cara. Mucho del discurso puede resolverse nihilista. O si vamos a hablar de principios comunistas o de principios marxianos y marxistas, dependiendo, el acorazado Potemkin es necesario. No se puede vivir esta vida leyendo Marx sin haber el acorazado Potemkin, ¿no? Es decir, hay elementos, referencias tangibles que hacen mucho más cárnico, por decirlo de alguna manera,
las letras de la filosofía en el cine. Entonces creo que la relación es estrecha, repito, no necesariamente consciente, pero vamos, de que existe y es palpable, pues creo que sí, sin duda. Ok, entonces esto tal vez ya conduce a un elemento que ya te anticipaste, pero a ver si puedes aportar un poco más, que sería, ¿existe un cine filosófico? Eso me recuerda un poco a estos lugares comunes, ¿no? Como el taoísmo y el budismo no son religiones sino filosofías, y de pronto habría que poner en duda qué tanto una afirmación de el budismo no es una religión, el taoísmo no es una religión, son paradigmas occidentales, ¿no? Porque es probable que sí sean religiones, o no es probable, yo creo que sí son religiones, solamente que no cumplen a lo mejor con ciertas exigencias occidentales. Yo llamaría al budismo y al taoísmo religiones filosóficas o filosofías religiosas. Y creo que este juego, más bien este recurso que tiene tintes de juego, puede aplicarse al cine, ¿no? Si hay un cine filosófico o una filosofía susceptible a hacerse cine, ¿no? No sé qué tan arbitrario o ambiguo pueda ser. No sé qué tanto podamos hablar de un cine filosófico, porque académicamente hablando, pues no. O sea, académicamente hablando no hay un cine filosófico, porque o vas a hacer cine o vas a hacer filosofía, porque la filosofía seria se hace en el instituto, encerrado, nunca se habla en primera persona, tienes que citar a 20,000 personas, tienes que tener tintes de vaca sagrada para entonces empezar a hacer filosofía. Entonces un cine filosófico, académicamente hablando, no. Lo que puedes hacer es analizar estéticamente una película en específico. Pero otra vez, me parece esto arbitrario. Entonces me parece chato, me parece, voy a utilizar términos nietzscheanos, como de mosca de mercado, ¿no? O sea, un poco presuntuoso decir que no existe un cine filosófico, porque la verdadera filosofía se lleva a cabo solo en el aula o en el instituto. Así es que yo creo que sí hay un cine filosófico. Ahora, creo que todo cine es susceptible a ser filosofado, eso sí, ¿no? Desde la estética, desde la experiencia, desde las cuestiones metafísicas, etc. Eso sí. Ahora, que hay un cine filosófico también, pero eso ya responde a un grupo un poco más selecto. Rodríguez, por ejemplo, podemos analizarlo estéticamente, claro, la cuestión del absurdo, lo abyecto, bla, 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 pero vamos, no creo que ni Rodríguez ni Tarantino se sienten propiamente a escribir un guión que tenga connotaciones propiamente filosóficas, a diferencia de otros autores que sí las tienen, ¿no? Yo hablaba al principio de Bergman, de Wenders, de Tarkovsky, ¿quién más? Bueno, no me llega ahorita a la cabeza otro que sí tenga, Lars von Trier, Schwangmacher, incluso en algunas cosas yo me atrevería a meter a Fulci, aunque sea besado de mi parte, pero no importa. Si hay una intención de plasmarlo tal cual, ¿no? El Anticristo, por ejemplo, de Lars von Trier, creo que tiene mucho este ejercicio nihilista, gnóstico, místico, arrebatado. Entonces, sí hay un cine filosófico, pero es un gremio especial, es un poco más selecto, lo cual no quiere decir que sea inaccesible, por supuesto que no. Hay muchos foros y no necesariamente se tiene que saber toda la jerga cinematográfica o filosófica para poder tener acceso a él. Al final, como situación de iniciaca debe irrumpir, pero vamos, al final creo que sí existe un rubro de autores que están muy enfocados en esto, ¿no? Son maneras diferentes. De pronto pienso, por ejemplo, en Rimbaud y pienso en Nietzsche. Al mismo tiempo estaban diciendo cosas similares, solamente que Nietzsche está desarrollando todo un discurso filosófico, filológico, aforístico, etc., mientras que Rimbaud está haciendo poesía, pero de alguna manera hay un equivalente palpable ahí. Entonces sí creo que lo haya, un cine filosófico, pero se nota, ¿no? Se nota cuando existe esta intención directa.
y creo que es de grupos pequeños, y no creo que sea fácil tampoco, ni de obtener ni de realizar, ¿no? Vamos con una última pregunta, que sería, ¿qué películas recomendarías para filosofar? Híjole, ¿será que los lugares comunes son tan detestables que por eso son irresistibles? Pero a mí Nolan me gusta mucho. No es de mis directores favoritos, pero Nolan, no voy a decir que sean películas, como decíamos, cine filosófico, pero si la pregunta es ¿qué películas podría yo recomendar para filosofar? A lo mejor no para hacer filosofía propiamente, ¿no? O expresamente, pero sí para filosofar, para ser rumiante y masticar largo y tendido. Nolan me gusta mucho. La película de Inception, por ejemplo, creo que tiene muchos elementos de carácter epistemológico. De pronto, aquel que sea epistemólogo va a decir, esto le falta mucho, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, hay elementos ahí dados, ¿no? Entonces, pienso, por ejemplo, en los conflictos de anarquía, nihilismo y ética en la trilogía de Batman. Sobre todo, el discurso de la justicia en la primera, el discurso de la anarquía y el nihilismo en la segunda, y el problema de la esperanza en la tercera. Creo que son ejes interesantes porque los personajes no nada más tienen las situaciones y ya, no es el santos murciélagos o Batman y vamos y atacamos, sino son situaciones más álgidas que a lo mejor se pueden encontrar también en el cómic. Yo en el cómic no me he sumergido lo suficiente como para asegurarlo, pero Nolan da giros, las situaciones que se presentan, de pronto uno no se queda tan convencido, no está explícito, hay muchos elementos abajo. El Séptimo Sello es otra de estas grandes películas que están dadas. La película de Luna sí también tiene un discurso sadiano. Yo soy de la creencia de que Sade es un filósofo y lo que hace Sam Maher ahí está clarísimo. Hay otra película, es de Bergman, se me ha ido el título, pero bueno, no diré. Supongo que se llama así porque sería pues poco propio para el auditorio. Pero Bergman, por supuesto, tiene muchos de estos elementos, sobre todo cuando habla de el cuerpo desnudo y el cuerpo sin ropa, que tiene muchos asegúnes ahí. Tampoco es tan fácil, ¿no? Como distinguir ambas situaciones, y Bergman lo presenta muy bien en varias películas. La vulnerabilidad del cuerpo desnudo. También pienso en David Cronenberg, cuando tenía toda esta intención de la nueva carne, de una filosofía transgresora que sin duda vuelca al espectador en situaciones abyectas. Toda la nueva carne es un gran elemento para filosofar, ¿no? Este aspecto de Cronenberg, no un específico, cromosoma 3, si no me equivoco, The Brood en inglés, La Mosca, en fin, todas estas películas de Cronenberg en el que se está plasmando, por poner un ejemplo que puede ser discutido, por supuesto, la voluntad de poder, ¿no? En la forma en la que no se trata nada más de vivir y ya, sino de dominar. Entonces todos estos formatos de la carne que presenta Cronenberg, de alguna forma es la manera en la que los personajes quieren apropiarse de la naturaleza, haciendo a su voluntad pues la carne, ¿no? En Videodromo, por ejemplo, también. En mi caso, que me especializo más en el cine de terror, pues yo creo que hay una película fuerte, pero dos películas fuertes, contemporáneas, que valen la pena ser vistas con discreción, por supuesto, porque no son recomendables para pasar una buena tarde. De hecho, son películas en las que se pasa una muy mala tarde si se está en estado de abierto. Repito, lo peor que se puede hacer es sentarse machamente a ver una película de terror, es lo peor. Al contrario, hay que entrar temeroso. Pero la película de Mártires de Pascal Augier es una película importante que toma un poco estos elementos de la mortificación de la carne y la trascendencia espiritual para el tema de la violencia, ¿no? El mal en sí mismo, o la violencia por violencia, o la instrumentalidad de la violencia. Una película serbia también puede ser una
filme interesante. Esta ola de cine francés contemporánea en violencia es buena. Y no sé, finalmente, si habría que pensar en alguna otra, o si pensamos ya en una situación más coloquial, pienso en esta... ¿Será que en el canal está la entrevista a este maestro? ¿Cuál es el nombre de este maravilloso compañero? Digo maravilloso compañero porque lo es, aunque no me acuerdo el nombre porque soy malo con todos los nombres, que habló sobre Kierkegaard. René Flores. René Flores tal vez pueda corregirme, y a lo mejor en los comentarios pueda hacerlo, pero Ga'Hoole, esta película de Zack Snyder, es una película kierkegaardiana a mi gusto. El salto de fe, a pesar de que no hay ninguna congruencia o lógica, sin embargo se da el salto. No sé, eso sería ya como en un plano más básico. Creo que esas serían un poco las películas. Sin embargo, pienso también en el maestro Sliman, que a su vez cita a otro maestro y él dice, digo, sé que no es la misma pregunta, pero sostiene el maestro Sliman, si tienes la posibilidad de contestar a la pregunta ¿cuál es tu película favorita o cuál es tu libro favorito? Es que te falta ver cine y te hace falta leer más libros, ¿no? Entre más leemos y entre más vemos, difícilmente tenemos algo favorito. En este caso, lo que he nombrado no son mis cosas favoritas. Llega un punto en el que el cinéfilo, y no porque sea un erudito, sino porque es una obsesión, ve tanto cine que llegan muchas ideas y al final creo que todas son, en el estado abierto, nos facilitan esta experiencia de poder dejar masticando. A lo mejor la película puede ser una película mala, o técnicamente hablando puede ser mala. Sin embargo, la película como objeto dado podemos tomarla y analizarla estéticamente, y ahí estaríamos ya haciendo filosofía, no nada más tendría que ser lo que irrumpe. Entonces, sea una muy buena película o sea una película un tanto sosa, en ambas situaciones creo que se puede filosofar con respecto a ellas, ¿no? ¿En El Santo, por ejemplo? Claro, sí. El Santo contra las mujeres vampiro es un hito cinematográfico en Francia, ¿no? Aquí en México, pues no, ya sabemos que El Santo y Blue Demon y las vampiras, en fin, ¿no? Y para el público mexicano tal vez había más atención en ver que las vampiras no tenían brasier, más que en el hecho de que se estuviera el Santo peleando contra las vampiras. Pero en Francia la película es un ícono surrealista, ¿no? Porque ellos no tienen la idiosincrasia, o no tenían la idiosincrasia que nosotros tenemos, en las que pues, es un héroe, así pelean los héroes con máscara, y así pelea nuestro héroe, nuestro pescado de plata. En Francia era como el juego del espejo freudiano, en el que no se representa el héroe, pero hay una eroticidad permeada, más bien una eroticidad castrada, entonces por eso tiene que destruir el objeto del deseo. O sea, hubo un discurso filosófico que a nosotros nos pasó de noche, ¿no? Nosotros veíamos al santo ver partir la cara a todo el mundo y ya, ¿no? O sea, pero los franceses generaron todo un discurso surrealista en torno al santo, porque se tapa la cara, que porque las vampiras, que por esto, por aquello, en fin, ¿no? Hay otra película que se llama Las Exorcista, o también se puede conseguir como Satánico Pandemonium. Es una crítica durísima, es una película mexicana, con... no me acuerdo, es Rocha, pero no me acuerdo si es Enrique o Ricardo Rocha. Es un actor con una voz potente. Rocha hace el papel del diablo, y es una película grabada en Tepoztlán, muy buena. Es una crítica durísima a pues los ideales cristianos, ¿no? No voy a decir que es nietzscheana, pero ahí está la crítica, ¿no? Una mujer en un convento que se le aparece el diablo y la manera en la que el diablo la tienta, y son factores muy buñuelianos, por decirlo de alguna forma. Muy recomendable esta película. México tiene mucho cine de terror muy rescatable, del que se puede hacer muchísima filosofía. Veneno para las hadas, de Taboada, en fin, son películas que terminan y nos dejan filosofando. Y también hay películas verdaderamente malas que se pueden analizar estéticamente, como Vacaciones de Terror 1 y 2 con Pedrito Fernández y Tatiana. Son verdaderamente malas, pero es parte de la estética del horror mexicano, y solo por eso se puede analizar, y se puede analizar de manera extraordinaria, ¿no? Hace poco acaba de salir un libro editado por el Conaculta
Genealogía del Monstruo, me parece que se llama, en el que viene todo un recuento de los diferentes monstruos de películas mexicanas, y cada uno tiene sus formas, ¿no? No es lo mismo los monstruos y las vampiras de Tailandia que se presentan en estas películas de bajo presupuesto a nuestros monstruos, ¿no? Nuestra muñeca de Vacaciones del Terror que mueve los ojos, objetos embrujados, La Llorona, en fin, todo este tipo de situaciones. Por supuesto que se puede hacer filosofía de eso, desde la experiencia, pero también desde la película ya dada, ¿no? Yo creo que sí, la respuesta sería sí. Ok, pues si no hay algo más que añadir, pues te agradezco. No, al contrario, hay mucho más que añadir, ¿no? Pero pues el tiempo apremia también, y al contrario, para mí es un honor participar o ser parte del canal. Y bueno, pues muchísimas gracias, Ricardo, por invitarme.